Por favor, quédese atento a lo que escucharemos a continuación. Hermano Pedro Acosta, adelante nomás. Muchas gracias, hermano Bastián. Gracias a la Iglesia Lagunilla por la invitación. Quiero invitarles a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículo 9. Alguna Biblia en la página 1057. 1 Corintios 6, 9 dice una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Podemos preguntarnos, amigo, amiga, ¿qué es ser injusto delante de Dios? Y la Biblia se contesta a sí mismo y ahí dice, no se equivoquen, no se equivoquen, no erréis. Comienza el listado. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amigo, si nos fijamos en el listado que acabamos de leer, podríamos lo más bien tomar un periódico o ver alguna noticia en el día de hoy y vamos a ver que estos pecados están a nuestro alrededor, son de nuestra sociedad. No hay ningún pecado que sea desconocido para nosotros. No hay nadie que pueda decir en esta mañana, no conozco alguno de esos pecados. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Eres tú uno de estos pecadores, una de estas personas que practica alguno de estos pecados, que tal vez ni se ha dado cuenta que los practica? Por ejemplo, los jóvenes me decían que era de otro siglo yo, por el hecho de mostrar este versículo a varios jóvenes. Es normal, decían. Si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? ¿En qué siglo vive usted? Personas que consideran el robo, por ejemplo, según las circunstancias, y dicen, bueno, lo robamos porque, y agregan una excusa, lo necesitábamos, porque este gobierno, porque tantas cosas, excusas. Es que la juventud de hoy día tiene más libertad, pero la Escritura llama eso un pecado, y lo llama el pecado de la fornicación. Es que no nos llevábamos bien con mi esposo, no nos llevábamos bien con mi esposa, mejor vivimos felices separados y con otras personas, pero eso la Biblia lo llama adulterio, y dice también que si la persona se casa con aquel que se ha separado, adultera también. Aunque la ley de nuestro país diga que el divorcio es legal, porque una persona me dijo, todo está en orden, todo es legal, y apenas duré 5 años en mi primer matrimonio y ahora me ha ido tan bien. ¿Está en adulterio? Tenemos que probar para saber, para experimentar. Los jóvenes, los veíamos dirigirse a la playa con sus botellas. Y después jóvenes y señoritas no sabían de sí. Tenían que irlos a buscar a veces en vehículos porque no se podía en el cuerpo. Y yo sé que la mayoría de mis hermanos lo ha visto. A veces íbamos a la congregación en la mañana, los domingos, y veíamos gente, jóvenes o de distintas edades, en las veredas
de nuestras ciudades, producto del pecado, de la borrachera. Es un pecado, no es diversión, no es libertad, es un pecado. Y aquí hace una separación entre los afeminados y los que se echan con varones. Los pone como dos pecados diferentes. Y entendemos eso en nuestra sociedad. No hay que dar mayor explicación. Los maldicientes, ¿cuántas personas dicen, pero ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Hablan con groserías de 10 palabras. Muchas son groserías. Y es su lenguaje normal. Y nos podemos subir al bus y escuchamos conversaciones con groserías. Vamos en la calle, en la feria, en el mercado, conversaciones con groserías. ¿Y qué tiene? Es normal. La sociedad le ha llamado normal a lo que la Biblia, a lo que Dios le llama pecado, con todas sus letras. ¿Puede una persona decir, ¿y qué es lo que es un pecador? Hay personas que sí. Hay personas que no saben que son pecadoras porque no saben lo que es un pecado. Y aquí hay un listado de pecados. Y sigue el listado. Avaros en nuestra sociedad de consumo, en el sistema capitalista que nos tocó vivir. Todo gira en torno al comprar, al tener, al poseer, al tener posesiones, no importando cómo yo las consiga. Y si tengo que ponerle el pie encima a alguien para alcanzar un puesto más alto, lo voy a hacer. Porque quiero conseguir mis metas, dice alguno. Y es válido, y es normal porque todos lo hacen. Pero la Biblia dice eso que es avaricia, la avaricia. Nos llaman por teléfono ofreciéndonos productos. Se publican en internet cosas a muy bajo costo. Y la gente cae en esas estafas. Y la Biblia dice que es un pecado, los estafadores. Repasemos entonces la lista. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Estas personas no heredarán el reino de Dios. No lo van a hacer de ninguna forma alguien que practica estas cosas. Se me pasó por alto la primera, me fui a las otras y dejé de lado la primera. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es ser idólatra? A primera vista vamos a recordar, y los que fuimos católicos alguna vez también, en las figuritas, en las estatuas. Pero, ¿qué pasa con otros ídolos? ¿Acaso no hemos escuchado alguna vez? ¿Junté dinero porque la entrada era muy cara, pero valió la pena porque era mi ídolo? Fui al estadio porque ese equipo era mi ídolo. Yo daría todo por ese equipo. ¿No le suenan estas palabras? Ese cantante me trae tantos recuerdos, es mi ídolo. Es mi ídolo. Me ha hecho tan feliz. ¿Lo hemos escuchado? ¿Y cómo te va? ¿Cómo va de tu vida? Y la persona comienza con un sinnúmero de cualidades de lo que ha hecho en su trabajo. Y el trabajo se ha transformado en un ídolo para esa persona. O de los estudios. El estudio se ha transformado en un ídolo.
Y se puede dejar de lado todo, menos el estudiar. Y no puedo hacer nada porque estoy estudiando. Y no puedo entretenerme en otras cosas porque en mi estudio. Cosas que se transforman en ídolos sin nosotros darnos cuenta. Y como creyentes también podemos caer en esto de la idolatría. Poner en un pedestal algo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos idólatras? ¿Hay idolatría? Y como decía al comienzo de este pecado, lo primero que se nos viene a la mente es la estatuita. Y nos sentimos tal vez más cerca de Dios cuando tenemos un amuleto cerca de nosotros que nos habla algo de la religión. En algunos hogares hay una figurita de un Buda, y es para que les traiga buena suerte en la economía. En otros hogares, detrás de la puerta hay un crucifijo, o hay un hilito rojo, o hay una corona de ciertas hierbas, o tenemos la patita del conejo, para que nos traiga buena suerte. ¿Acaso eso no es idolatría? Poner la confianza y todo en algo que es creación humana. Y Dios nos invita a poner toda nuestra confianza en Dios, en Él solamente. Idólatras, fornicarios, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros. ¿Y sabe qué? El pecado actual, la banderita de colores. Hay creyentes que en su afán también de ser más cristianos, por decirlo así, se han ido en una guerra incontrolable contra estas personas. Tengo conocidos por el trabajo, y esta persona me hizo una pregunta: ¿por qué usted no me ha discriminado? Y le leí este pasaje, lo leímos juntos. Si te discrimino a ti, tendría que discriminar a tal persona por ser borracha, a esta otra persona por ser fornicaria, y a esta otra persona por ser adúltera. ¿Has visto que los discriminen? No, me dijo. Entonces, lo que tienes que entender es que este listado de pecados para Dios son todos iguales. Somos todos pecadores. Y tú, amigo, no sabes de dónde me sacó el Señor. Y me dijo: ¿y de dónde lo sacó el Señor? El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y la persona que tiene que juzgarme, la persona que tiene que castigarme, que tiene que toda su ira sobre mí por lo que yo hice, Él me dice: te perdono, te amo de tal manera que te perdono. A veces ni uno mismo se puede perdonar, y eso está mal. Hay personas que dicen: bueno, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono por lo que hice. ¿Está mal? ¿Bíblicamente está mal? Están considerando que su percepción del perdón es más alta que la que Dios tiene. O sea, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Parece una frase bonita, pero es antibíblica. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Ninguna. Cada uno de los hermanos que estamos aquí, tienes que saber, amigo, que el Señor nos ha perdonado, que no nacimos santos, no nacimos buenos. Cada uno de nosotros tiene un pasado, tiene una vida que no agradaba a Dios, pero buscamos al Señor. Nuestra necesidad espiritual nos llevó a buscar ese perdón de Dios. ¿Nunca has sentido esa necesidad de comenzar de nuevo? De que todo lo que has hecho hasta aquí, que tú sabes que es malo, quede borrado, quede eliminado, como dice la frase, borrón y cuenta nueva. ¿No te da el deseo de comenzar una novedad de vida, una nueva vida? Es que no se puede. Sí se puede. Sí se puede. El Señor Jesucristo salvó a cada una de estas personas que está aquí en este listado. La salvó. Dice, no se equivoquen, todos los que practican estos pecados no van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y el versículo 11 es una esperanza para ti, amigo. Es una esperanza. Fue una esperanza para mí en su tiempo. Fue una esperanza para cada uno de los hermanos en el momento determinado por Dios. Hoy día es tu momento. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace nuestro Dios, que es tan milagroso. Toma personas sumidas en el pecado, personas como aparecen en el listado, y las transforma, las hace una nueva criatura. ¿Y cómo lo puede hacer? Lo escuchábamos en la primera parte. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cada uno de los pecados, cada uno de nuestros pensamientos, incluso el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado por nuestros pecados. Resucitó al tercer día por nuestros pecados. Hoy día está sentado a la diestra de Dios en la majestad, en las alturas, por nuestros pecados. Está como abogado intercediendo por nosotros también. No ha acabado todavía su labor como el abogado. Cada día, la primera carta de Juan, el capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, el creyente tiene que confesar pecados diariamente. Cuando se da cuenta que ha pecado, confiesa pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos este listado de tantos pecados. Nos dice el Señor que Él nos puede limpiar, nos puede lavar, nos puede santificar. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Nos dice allí, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué podría lavar Él? Las dueñas de casa entienden el concepto del lavado, o los varones también que lavan. Se entiende el concepto, lavar, lavar. Hay algo que está sucio, hay que limpiarlo, hay que lavarlo. Hay que quitar la mancha para que quede impecable, sin mancha. ¿Qué fue lo que utilizó Dios para limpiar cada uno de estos pecados? Para que aquellos que eran idólatras, Dios los viera no siendo idólatras. Para que ellos que eran ladrones, delante de los ojos de Dios ya no fueran ladrones. ¿Cómo quitó esos pecados el Señor? ¿Cómo quitó esos pecados Dios? La Escritura nos muestra
que fue a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer en el libro de los Hebreos, cómo Dios limpió cada uno de nuestros pecados. Dice Hebreos capítulo 10, pero Cristo, versículo 12, Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas veces murió el Señor? Una sola vez. ¿Cuántos sacrificios se entregó? Un solo sacrificio por nuestros pecados. Era tan especial este sacrificio que era válido para Dios, que su sangre derramada y en la cruz iba a limpiar todos nuestros pecados, limpiar todas nuestras maldades, limpiar todos nuestros pensamientos inicuos. Capítulo 9 del mismo libro de Hebreos, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ahí está. Con lo que Dios lavó nuestros pecados, nos limpió, nos santificó. En la antigüedad muchos toros, machos cabríos, cenizas de becerra, rociadas. Pero en la actualidad, ¿cómo puedes tú limpiar tus pecados? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Limpiará, sin mancha Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esto tiene que ver con la limpieza a profundidad. Hemos leído todos los pecados y de cada uno de ellos el Señor puede perdonarte, puede limpiarte, puede lavarte. ¿A través de qué? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que llegar a la profundidad de las conciencias. Y esto tiene que ver también con hermanos, y ahora hablo mis hermanos, que a veces no trabajan para el Señor porque dicen, es que no me siento digno, no es para mí. Y un hermano decía que a veces estaba trabajando en las cosas del Señor, venían a su mente recuerdos de su vida pasada. ¿Dónde están los recuerdos? En nuestra mente, en nuestra conciencia. ¿Qué dice aquí? Hebreos 9:14, que la sangre del Señor limpia la conciencia con un propósito. Limpia la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso se hace por fe. Cada una de las cosas que aparece en la palabra es por fe. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Por fe. Él limpia tus pecados por fe, por tu creer en la obra que Él hizo. Limpia tu conciencia de obra muerta por fe. Lo recibe la persona. Como decía el texto al terminar la primera parte, mi hermano, cree, es por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Invitamos a cada oyente que ha sentido o que ha experimentado o que está en la práctica de algunos pecados, que hay oportunidad, hay esperanza en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, para andar en novedad de vida, para limpiar la conciencia de estas obras muertas y servir al Señor hasta que Él venga o hasta que partamos de este mundo. Que el Señor bendiga su palabra.